Chiguayante, ciudad, tierra bella, enclavada en la octava región. Orgulloso yo vivo por ella, en los brazos de quien es mi amor. Chiguayante, ciudad, tierra bella, de progreso, buen clima y de paz. Mi cariño por ella es inmenso y hoy los quiero invitar a cantar. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Eso es, pues muy pero muy buenas tardes, señoritas, damas y caballeros, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de este Chiguayante histórico a través de Radio 1 Chiguayante, sus plataformas amigas, un proyecto de la Subvención de Cultura del Gobierno Regional del Biobío. Fíjese usted, año 2020, aprobada por el Consejo Regional, en el cual estamos dando a conocer el patrimonio tangible e intangible de nuestra comuna en todo aspecto cultural. Hoy con un invitado, un queridísimo amigo de nuestra comuna que nos viene a acompañar, pero antes yo le quiero antes de presentar ahí a nuestro querido amigo folclorista, historiador y una persona muy especial, don Enrique, a quien vamos a saludar, para a ustedes presentarles respecto lo que se nos viene, el tema de conversación del día de hoy. Hablamos del Teatro O'Higgins de Chiguayante. Yo les voy a hacer un pequeño adelantito. Fíjese que casi en la década del 50 se inauguró en nuestro Chiguayante este recordado teatro, conocido como Teatro O'Higgins, el cual estaba ubicado en la esquina de la avenida Bernardo O'Higgins y calle MacIver. Bueno, hubo una inauguración en medio de fuegos artificiales y bajo la consigna El Teatro del Pueblo y para el Pueblo. Un empresario español cuenta la historia que llegó con esto. Se presentaron películas y queremos saber todo eso y mucho más, porque hay un sello muy especial. Para ello tenemos un invitado y por supuesto quien nos acompaña a todos los programas de este Chiguayante histórico, y queremos agradecer, don Enrique Cruces, a su presencia y su aporte. Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo está, estimadísimo don Juan Ramón? Excelentemente bien y muy contento por la recepción que ha tenido este programa cultural, y lo más importante, fíjese usted, que los temas son relevantes, destacados y de una vital importancia para nuestra sociedad chiguayantina. La gente está ávida de conocer de la historia de Chiguayante, de la historia pasada, ya no hace mucho, como el tema que vamos a tratar ahora, y ha tenido una buena sintonía, una buena aceptación de las personas que lo ven o directamente o diferido cuantas veces quieran, que en familia, y siempre se va aprendiendo y no ocupa espacio el saber, oiga. Así es. Bueno, y queremos que usted, don Enrique, nos presente a un invitado, una persona reconocida, muy querida, parte también, por supuesto, de nuestra identidad cultural, de nuestro patrimonio chiguayantino. Así que, por favor, tenga usted la voluntad de presentarnos. Un chiguayantino de tomo y lomo, nacido y criado acá, por el sector ahí en la calle Galvarino, y después se arrimó un poquito más allá a donde está ubicado el Teatro O'Higgins. Pero él nos va a contar después cómo se llamaba ese sector. Antes de ir con nuestro invitado, voy a contextualizar un poco para ver la historia del cine en el mundo. Y después vamos a hablar. Sí, pues. La historia del cine parte como espectáculo en París el 28 de diciembre de 1896, experimentando una serie de cambios en varios sentidos. Por un lado, la tecnología del cinematógrafo, que marca las transformaciones reales de los eventos. Y lo que decía usted, estimado amigo Juan Ramón, la historia nos cuenta que se inauguró el Teatro O'Higgins el 8 de enero de 1945, construido por el empresario de origen español don Valerino Conde Garrido. Inmueble que fue pensado para una capacidad de 850 personas, con un amplísimo foyer. Esto quiere decir un vestíbulo de un teatro o salón de descanso. Y con los locales que eran parte de su estructura frontal, uno destinado
a Fuente de Soda y otro a Salón de Té de esa época. Contaba además con 2 boleterías, una en el frontis y la otra en la parte lateral que daba a la calle MacIver. Una sala de proyección que además servía de bodega para la clasificación de las películas. Un escenario amplísimo separado por 2 cortinas, una que cubría en su totalidad la pantalla donde se proyectaban todas estas y otra separada el escenario con la que el público cuando habían eventos musicales y obras de teatros. Ahí está un poco para contextualizar el año que se inauguró y cómo estaba esa estructura que se mantiene parte de nuestro casco. Don Nelson Peso Adilla, Sí. ¿a qué edad usted más o menos llega arrimado ahí, se acuerda del Teatro Higgins, más o menos que tenga alguna noción? Bueno, yo, como dijo usted, yo nací en el sector de Galvarino, allí, cerca de la iglesia de San Pablo. Ya. Y después con mi familia los trasladamos a la calle Moreira, donde está el mercado, que actualmente existe el gimnasio. Ya. Ahí se creó la población Mercado con 4 pabellones, donde llegamos gente que tenían problemas de vivienda y nos asignaron una casa. ¿El mercado estaba ya ahí? Estaba ya el mercado municipal, entre comillas, de vendida de Concepción. Y así que ahí tenían varios puestos y gente, y como 3 carnicerías que existían ahí. Dentro del mercado. ¿Se iba a Del comer mercado. igual que en el mercado centro, no? No, prácticamente era de abasto, o sea, de compra y venta, ¿no? Ya, perfecto. Claro. Y después, bueno, el Teatro O'Higgins, como es, también está en calle O'Higgins con MacIver, en la esquina, y ahí vivimos nuestra vivencia hasta el año 70 prácticamente en el sector, porque después mi familia se fue a calle Ciguay. Oiga, ¿cuál fue la primera película que fue a ver ahí? Bueno, las primeras películas que aquí se llenaban prácticamente es algo religioso, que era del primero, de noviembre, de la Semana Santa. Ah, ya. Vida, ya. pasión y muerte de Jesucristo. Esa era una de las canciones que se dan en el caso hasta 3, ¿cómo se llama? Funciones. 3 funciones en el día. Y se hacían una fila interminable. Matiné, vermut y noche. Claro, prácticamente era en honor a la fecha tan cúlmine del mundo. Oiga, una consulta, ¿es la misma película que vemos todos los años nosotros? ¿O era otra en blanco y negro? Era en blanco y negro y era, no, otra. ¿Más larga? Era larga también. Claro, sí, era larga, pero no tan, bueno, después aparecieron otras, Ben-Hur, más largas, y así, pues. Entonces esa película... ¿Eran en blanco y negro? Blanco y negro. Blanco y negro. Blanco y negro. Después ya empezaron a salir en Technicolor, como le decían. Aparecieron ya la otra película. O sea que usted fue a ver al cine aquí, ¿vieron? Chaplin. Chaplin, sí, pues Charlie Chaplin. Chaplin. Claro, Debe Charlie ser Chaplin. fantástico haberlo visto ahí en el Claro, cine. no, era... Uno lo vio en la... Es que nosotros, un ejemplo, a ver, el lunes pasado fui invitado yo aquí a la sala escénica y me acordé vi a 2 personajes de ese entonces que las vi en el Teatro Higgins, películas mexicanas, ¿Ya? donde actúa Pedro Infante con Luis Aguilares. ¿Y usted la vio allá en el Teatro Higgins? Yo las vi en el Teatro Higgins. Todas esas películas de Cantinflas, ¿cómo se llaman? Miguel Aceves Mejía. Los mexicanos predominaban. Y el día domingo, esa era la fecha de lunes a viernes o a sábado. Pero el día domingo, la Celesta, cuando venían todos los enamorados de Chihuayante a las películas, venían a ver las películas italianas. Ese era panorama obligado. Aquí en Chihuayante el ir al teatro. Claro, era una cosa, como decir, un punto de encuentro de los polólogos, prácticamente. Claro. Y ahí se encontraban varias situaciones más o menos bien picantes. Algunas veces ocurrían que pillaban pinchando a una persona equivocada con una equivocada pareja. Oh, suele pasar. Como dice usted, que ahí existían una fuente soda, una cosa así, donde de repente pensaban ahí, cuando le agarraban el pelo,
Oiga, don Nelson, bueno, este teatro llega en un momento en que Chillhuayante, don Enrique, también está viviendo un proceso muy importante en cuanto a la industrialización. Claro. Exactamente. Cuéntenos también la importancia de la apertura de este teatro acá en la comuna, precisamente dentro de este proceso de industrialización local. Claro, lo que pasa es que en ese momento ya existían antiguamente unas industrias más antiguas que se creó en Chillhuayante, fue el Chau. Y después la Chile Mil, que le llamaban, que al último se llamó Taves cuando se cerró, pero un buen tiempo se llamó Caupolicán. Y decían Caupolicán dura más por la mezclilla. Y la famosa también textil, la del Tigre, que ahora está frente a donde está la notaría en O'Higgins, y ahora hay un condominio. Ya. Ese era el Tigre. Anecdóticamente fue la primera institución deportiva que yo defendí del fútbol de niño, de guaguita, digo yo, tenía como 6 años, 7 años, jugábamos en los campeonatos que organizaban en Tejidos Caupolicán, en el sindicato, don Guillermo Reyman. ¿Con la pelota de trapo o la pelota de no, casco? la pelota de casco. Esa que apenas se la podían los cabros chicos. Con corriones. De esos pelotazos que duelen, que hacían llorar cuando uno era niño. No, Hay una parte que se llama Blade. El Blade era donde se inflaba la bala y que a veces le da un cabezazo. Tilín, los pajaritos se cruzaban. Claro. Bueno, en los barrios nosotros acostumbramos a jugar con la pelota de trapo. Ya. O sea, un ejemplo, los calcetines del papá pasaban susto. Claro. Oiga, el apogeo fue importante dentro de la industrialización que tuvo el Chillhuayante, el apogeo industrial que tuvo. Obvio. Textil, de la maciza, del Chao, fue bastante importante y contribuyó al desarrollo de este cine. Aparte de las películas importantes que vamos a seguir recordando. Sí. ¿Usted fue a ver otro tipo de espectáculos? Sí, lógico. Bueno, aquí nosotros tuvimos visita, los famosos ilustres, justamente los cantantes famosos que fueron como los Perlas. ¿Cómo se llama? Sí, los Perlas. ¿Los fue a ver allá? Los fui a ver inclusive después en el entretiempo porque tenían 2 funciones. Venían de la señora Peta al lado a servirse, sobre todo el más grande. Y andaban con su ¿cómo se llama? Su ojota. La ojotita. Claro. Y los otros que eran más o menos amigos de ustedes, venían los hermanos Campos. Ya. Los hermanos Campos con, ¿cómo se llama? Con uno, parece que el más bajo era el casado con la Guadalupe del Carmen. Ella venía en un grupo con Guadalupe del Carmen y ahí participaban los hermanos Campos, venían otros cantantes, como se dice, relleno. Ella era la esposa de Marcial, el que tocaba la guitarra. Por eso, Claro. yo le decía el más chico, pero porque era más flaquito el otro, el que tocaba la acordeón. Eleodoro era, Marcial era casado con la Amparito Jiménez. No, pero antes fue con... Y después la otra señora parece que fue la que... La Wilber Carmen fue primero. Sí, allá. Claro, de ahí hay un hijo que es hijo de ella. Ya. Bueno, el caso, por lo que sabíamos nosotros, después ya se confirmó cuando lo entrevistaban los grandes en la televisión, le pedían Así andaban el show en paquetes, claro, que andaban por todas las ciudades en ese entonces. Claro, y ahí, como después también el gran show que, ¿cómo se llama? El 007, que participaron algunos cuando llegaron los de la Nueva Ola. Ya. Algo Arriagada era, no me acuerdo. También llegaron ahí, acá al teatro. Y el otro que me acuerdo, venía la Raíz Teatro de Moya Grau. Moya Grau. Ahí venían cualquier cantidad de gente, que los mismos Dugachel participaban en esos teatros. Ya. En radio teatro que antes hacían por la radio. Era en directo con la radio que salía. Por la radio, escuchábamos. Sí. Es lo mismo que cuando uno escuchaba lo que cuenta, ¿cómo se llama? Lo que cuenta el viento, o la oreja. El Doctor Mortis. Oye, yo me acuerdo
a propósito de Radio Portales, daba harta cuestión Sí. de esa. Radio Tanda, Hogar Dulce Hogar. Dulce Hogar. Sergio Silva, claro, Sergio Silva con Llega la, Radio Tanda, con la, sí, de, señor. con la desideria. La desideria. Toda esa gente. Toda esa gente recorría después del Claro, Chile con el mismo sistema. y todos llegaron aquí, pues igual como después llegaron algunos René Nostroza, llegaron los temucanos y varias personas acá al teatro, también al Machaz, Machaz, al Caupolicán. Yo le quiero hacer una pregunta. Ya, dígame. ¿Espectáculos para adultos se presentaron alguna vez ahí en el de Teatro escasa Higgins? ropa. Sí. Una vez parece que el picaresco llegó, andaba, Sí. parece que sí andó. Don Juan Ramón siempre interesado en ese tipo de espectáculos. Bueno, pero si es lógico, si al último, ya después. No, sí. que a mí también me interesa, Sí, pero no. él me ganó. Ah, ya, no. Está bien, no, sí. No, de aquí no hay sí. que hacer Bueno, sí, orgullo. es que antes éramos muy empaquetados. Claro. Entonces ya después, bueno, se fue liberando la historia. Oye, y era complicado porque a veces venían todos estos paquetes de artistas Sí. y entre medio venía Claro, un espectáculo de esos para poder adultos. para animar la visión del espectador. Oiga, mire, le voy a contar una anécdota que tiene que ver con estos espectáculos, paquetes que pasaban. Vamos a separar un poquitito nomás para amenizarlo. Yo, allá en la provincia de Arauco, en Los Álamos, allá no teníamos el privilegio de Chihuayante de tener un teatro. Ya. Allá teníamos el gimnasio nomás, Ya. y allá se iba toda la Sí. gallá. Sí, Va un día los hermanos Campos, Pollo Fuente, venía los hermanos Busto, ah, ya. y habían otros más, y entre esos había un espectáculo para adultos. Nadie sabía, nadie publicitó eso. Entonces cuando vamos a Hogar Dulce Hogar también venían. Ya. La Menche, Celedón y Menares. Ah, sí. Yo estaba guainita yo. Ya. Y entonces, mi abuelita del campo, vamos, mi abuelita impecable, y todos los cabros chicos, po. O sea, es que el criterio no le importó ni una cuestión. Y sale entre medio ahí, salen dos números importantes, y sale arropadita de primera, po. Claro. Y después a la segunda canción quedó a potope, pero a potope, po. No le puedo Mi creer. abuelita quedó. ¡Guau! No miren. Lo que más fascinaba estábamos los cabros chicos de 10, 11 años, pues, Claro, claro. 12 años. Estábamos bravos. Después mi abuelita le decía, abuelita, vamos al gimnasio. No voy más la cuestión. Claro. Bueno, eso, volviendo acá al teatro Higgins, oiga, en ese tiempo habían poca conciencia de la vida familiar, de los adultos, y se fumaba dentro. Se fumaba, se Era comía, harto tóxico. en vez de cabritas se comían castañas, piñones, de todo lo que se vendía afuera, sopaipillas. Eso cuéntenos. Claro. ¿Cómo era la antesala del teatro, los alrededores ahí? Claro, iban gente que, bueno, pues algunos fueron famosos en Chihuayante, que acompañaban ante ellos. Por aquí, Sí. nómbrelo no, porque usted aparece Sí. por aquí conversando al respecto y me causó tanta curiosidad. Claro. Ya, póngale nomás a ver si Claro, estaba. no, yo le decía de que un ejemplo llegaron varios jóvenes que algunos fueron, como decía, deportistas, otros de comerciantes, inclusive empezaron como si de mini pyme, vendiendo pancitos, amasados. Y crecieron en el tiempo. Claro, y crecieron después, gracias a Dios, y por eso los fuimos conociendo tanto después en el fútbol y cosas así. ¿Y de qué nombres destacados podemos entregar? Bueno, don Carlitos Contreras, que no hace mucho que nos dejó. Pues. Sí. Carlitos Caloncho. Carloncho, Don él Carloncho. trabajaba aquí lo nombra, po. Don Carlos Contreras. Carlitos Cáceres también, que jugó futbolista. Toda esa gente, algunos. Aquí dice, él mismo relata, Yo mismo don vendía. Nelson dice, es interesante el recuerdo que aún mantiene vivo vendedores que llegaban a realizar negocios, vendiendo piñones, castaña, pan amasado, sopa y pilla y confites de la época, actividad que realizaba Carlos Contreras Carloncho, de los Yesos, y su hermano Carlos Cáceres, tiznado, bautizado como Piñón, y otros. Este que aparece ahí, Sí, sí. el hombre. Sí. Que pues, compartíamos ahí, pues nosotros yo estudiaba en la escuela 40 de Los Boldos, una escuela subvencionada, entre comillas, le pagaban una vez al año a la señora, de que usted sabe que los colegios antiguamente eran así, pues. Y no eran municipales ni dependían del Estado, pero también dependían de
Claro. Lo venían a evaluar una vez al año y le decían pasar de curso. Claro, le hacían Entonces, claro, y aquí también nosotros, por lo menos, fuera, éramos muchos hermanos. O sea, en este caso yo tengo 11 hermanos, o sea, fuimos 11 nosotros en la familia. Y mi padre trabajó 40 años en la empresa textil acá en Caupolicán. Él era oriundo de Santa Juana, del campo, iba allá a trabajar. Como muchos llegaron aquí a poblar toda esta fábrica. Sí, porque el campo. Aquí vinieron cuando después nosotros en el verano íbamos a pasar de nuevo a Santa Juana y pasábamos en Talcamayda en bote para allá, para el otro lado, porque no existía el camino que a Santa Juana, el de la madera. No existía. No. Después se creó. Así que de ahí, y como le digo, y ahí después muchas veces el tren aquí llegaba, el tren, el del conejero le decían. El de las gallinas, el de las 12, llegaba a las 12 de Temuco. Y aquí la gente donde vendían los conejos, después ya les dijeron que tenían que venir con la patita. Con el patito, porque no le iban a vender a un gato. Literalmente pasaban gatos por liebre. Claro, los conejos que rajuñan. Los conejos que dicen miau. Claro. Don Nelson, yo tengo una duda porque me parece muy interesante a mí todo esto y me gusta mucho el pasado. Quiero preguntarle si en algún momento cuando estaba funcionando el teatro, la gente era como ceremoniosa, me refiero a la familia, ¿cierto? Sabemos que los fines de semana eran como familiares, Claro. pero se vestían bien, se compraban su ropita, había como elegancia al disfrutar estos espectáculos acá en la comuna de Chiguayante. Así es, pues, así. Antiguamente, justamente como dice usted, el Bermú y Noche, cuando venían con sus pololas, su señora, el trabajador acá, el poblador acá, se vestía acorde a la realidad. Es lo mismo que para el 18 aquí, para las famosas ramas que se hacían acá en Chiguayante, la gente de traje, de corbata, ¿me entiendes? Oye, el día domingo siquiera se ponían ternos los viejos, o sea, se cacharpeaban el día domingo. Claro. O para ir a misa, a escuchar al padre Roja aquí en la San Pablo, el curita, que era nuestro padre, benefactor de aquí de la comuna. Don Emilio Roja. Roja Espinosa, sí. Bueno, mi población le colocamos ese nombre porque gracias a él, mucha gente, yo a los 8 años yo conocí el sur de Chile. Ya. Y todos los años viajábamos parte de los hijos de los trabajadores de Caupolicán y parte de los hijos de Inchalán. A fines de enero, febrero, el tren valdiviano que iba a Valdivia, en este caso que le llamaban, que salía de Talcahuano, el último carro iba lleno con pura gente del campamento de verano en Villa Roja. ¿Esas eran las que le llamaban las colonias antes? Las colonias, claro, pero Tenía ese nombre antiguo que sí, salían de vacaciones claro, los ahí jóvenes. nosotros íbamos como le digo, conocimos todos esos lagos de allá de Villarrica, Panguipulli, ¿cómo se llama? Y así sectores, las termas de Huife, las termas de Palguín, el lago de Todos los Santos. Oiga, un privilegio la visión que tenía el padre de poder hacer que los niños y fueran gracias a Dios nunca tuvo ningún accidente. Y lo que pasa que una vez el otro padre que estaba de Campo Menchaca tuvo un accidente con un grupo de niños de las minas de Lota, la mina Bulne. Hay un descanso ahí. No le puedo creer. Claro. Usted sabe que siempre, algunas veces ocurren sin pensarlo. Claro. Ellos viajaban y además el camino a Florida era pura. No, ese camino a Bulne era muy complicadísimo. Había que ser muy cuidadoso y muy duro. Aparte el camino angosto. Sí, pues. Era muy angosto. Después se crearon el camino a Cabrero, que ya estamos por lo menos en una carretera. Se da más vuelta que uno cuando tiene que ponerse a fin de mes ahí en la casa, pues, el camino. No cuenta infidencia, oiga. Perdón. Don Juan Ramón. Don Juan Ramón, viva su vida, tranquilo. No, yo como le decía de que la particularidad que teníamos nosotros, como usted también era el por qué. No lo entendíamos como jóvenes nosotros, de que íbamos a los cines de Concepción, al Teatro Rey, al Ducal, al Windsor, todos esos teatros, a la Astor. Y resulta que en Chiguayante existía un teatro que era todo lo contrario de esos cines, como el caso de que la galería estaba abajo y la platea estaba arriba. Hasta Alberre. Sí,
Pero eso tiene una explicación. Pero por eso que la explicación que usted la ¿Cuál es la contó ahí. explicación? La explicación que tiene eso y que cuentan los historiadores, y me cuentan las personas que vivieron eso, como mi gran amigo Ramón Muñoz, Sí. que él escribió este documento, un pequeño boceto de la historia del teatro. Él dice que cuando se cortaba la cinta, ¡ya, pues, cojo! ¡Ya, pues, deja la botella, deja la botella, cojo! Y empezaban a tirar de enojado las cáscaras de huevo para abajo, y abajo estaba la elegancia, pues, estaba el eterno, y arriba estaba el trabajador, el que de repente se ponía unas... El una de la mantita el de la antes. galería. El de la galería. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Ya, pusieron al trabajador abajo, y arriba estaban los jefes, todos, y las butacas las cambiaron, ¿sí? Sí, las cambiaron. Ya. Pusieron la butaca arriba, Y abajo ellos colocaron estaban- ¿cómo se llama? Era una Una banca, banca. una banca con un poquillo duro, ¿no? Esa, parecen esas bancas así como de la iglesia católica cuando todo Claro, fría así, ¿no? Que Eso, te- claro, justamente. La San Pablo existía una Claro, pero los viejos eran gallos. Po. Claro. Esa era la explicación Qué de por qué se buena. cambiaron. Tiene una explicación entonces. Claro. Sí, justamente. Se cambió la ubicación, digamos, porque es que yo me imaginaba como que, disculpen mi ignorancia, porque yo Sí, igual sí, llegué sí. tarde acá a Chihuayante, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces yo pensé como que lo habían construido al revés, pues No, yo me no, imaginé, no, no. pero ¿cómo? No. No, y para arriba no podían tirar ya, po, o no podían. En el fondo no era que le tenían mal al de abajo, mostraban su descontento Claro. lanzando cuestiones hacia abajo porque habían quedado entusiasmados con la película. Y además que uno se suma a las masas a veces. Sí, Empieza uno y... claro, y esta es como las ovejitas. Cada vez. Pasa uno y No, y pasa el problema era que un ejemplo de la anécdota más importante, que con todo respeto, que el caso de que haya muchos jóvenes en cuanto en los pueblos hay gente media picaresca, gente, bueno, que son Talleros. talleros. En parte aquí vivió en su infancia el Dino Gordillo, pero otra gente más o menos de antigua, el Chaprín, que le decíamos nosotros, que eran ellos que encabezaban los grupos cuando se hacían carnaval en Chihuayante. Ya. Los canales en la Plaza de Armas nomás. Ya. Porque antes Chihuayante, usted sabe que alcanzamos hasta Chihuay, ¿no? Está Chihuahua, ¿no? Y pavimento, el primer pavimento llegó hasta Prat. Ya. Y después hasta la Santa Sofía. Y después hasta Chihuay. Y después Ya. más arriba, igual que la locomoción colectiva. Los Pegasos llegaban hasta ahí nomás, hasta del May. Oiga, don Nelson, y el primer semáforo fue el de Prat. El de Prat con justamente Sí, después que porque aquí- lamentablemente lo echaron abajo, después fue la protesta en Chihuay. sí, güey. Qué buena. Oiga, ha estado tan entretenida la conversa que ni siquiera hemos puesto música. ¿Tenemos música, pues, don Enrique? Claro que sí. ¿Quién va a estar ahora? Araucaria de Chihuayante, con esta hermosa canción, la cual compartimos con todos ustedes en este programa, Chihuayante Histórico. De ahí le cuento la historia de ese tema. ¡Perfecto! Nuestro río Biobío desde que nace es hermoso, en los paisajes verdosos por terrenos sombríos, va regando sembradíos recorriendo 1000 lugares, campos, pueblos y ciudades, el Biobío nos da frescura y en la desembocadura va al encuentro de los mares, señor. Así nomás, compadre.
Ay, pero Tío. qué linda canción, don Enrique Cruces. Cuéntenos esa historia, a ver, porque escuchamos su vocecita por ahí. Mi vocecita. Bueno, yo llegué dirigí el grupo Araucaria desde el 2004 en adelante. Y cuando yo llegué con todas las ganas ahí y le propuse por qué no grabamos un disco. En ese tiempo vinimos a conversar con el alcalde Solís y le planteamos un tema. En realidad vinimos por otra cosa y a mí yo tenía en mente eso, yo le planteé el disco. Ya me dijo, ¿cuánto necesitáis? ¿Cuánto sale esta cuestión? Ya, póngale nomás. Y sale este disco. Y ahí la gran cantidad tiene 12 temas. 10 temas son míos, entre esos hay un tema que es de Ramón Lagos, que es Chihuayante Baila Cueca, que es el primer tema que sale en el disco, y otro que pertenece a la Angélica Quesada, que para descanse, y ella hizo una guaracha. Entonces esos dos temas son de ellos. Y entre esos está esta cueca que me impresiona, me emociona también vivir al lado del río, un encuentro mágico, y le hice esta cueca al río Biobío. Qué bonito, don Enrique. Bonita. Lo felicito. Muy bien, Muy muy hermoso. No tenía idea que usted estaba tras esto, pero es una sorpresa Oiga, mire. extremadamente grata. Muy bien, usted se va a sorprender siempre conmigo, don Juan. Omar Saavedra Burgo, un gran folclorista e historiador de allá de Concepción, es un gran amigo mío y un gran amigo de todos, en realidad es un bonachón. Saludos, dice, estaba viendo el programa, saludos, viendo el programa, y después dice, muy buen invitado, mis respetos, mire. Muchas gracias. Oiga, estimadísimo Ya. amigo, de aquí en adelante somos amigos, ¿no? Sí, no, lógico. ¿Usted se acuerda? Aquí dice, nombra usted las primeras personas que proyectaron la película, que trabajaron ahí propiamente de tal. Sí. ¿Se acuerda usted de ellos? De un señor Parra, Parra. que después lo contrató el Teatro Concepción. Era, Sí, no, sí, tenía fue- altas condiciones. Y ahí después salió, como se dice, la persona que también aprendió de él, fue el señor Candia. Candia. Candia, el flaco Candia le decíamos nosotros, por eso le decíamos, flaco, deja la botella. No, y el señor Candia, Aquí dice que era primo del fallecido empresario Sergio Albornoz. ese. ¿Es Candia o Chandía? No, Candia, Ya. Candia. Y era primo, justamente, se estaba acordando del negro Villarroel y se acordaba que era su tío por la señora. Usted, don Nelson, todavía comparte con amigos de aquella época en donde alguna vez visitaron el cine siendo muy pequeños, más jóvenes, adolescentes, ¿sí? Sí, Qué todavía buena. quedamos, por ejemplo, el Gabriel Gutiérrez, el Tirincho, le decíamos nosotros, que vivían en el mismo barrio que nosotros, en el mercado. Otra gente, los cabros de los Pincheras, los Pinaos, que vivían en la, ¿cómo se llama? Los Roas, los Arrepol, que también hay, de los Arrepol hay un nieto, o sea, un sobrino, que es uno de los famosos cantantes, inclusive ha tocado hasta con el folclorista, o sea, el conjunto, ¿cómo se llama? De la Universidad de Conce, Ujú. el Cachiche, no sé cuánto le dicen al chico. Ya. Estuvo en la estrella en la televisión y el gallo algunas veces lo he escuchado con la banda folclórica, o sea, no folclórica, ¿cómo se llama esta? Sinfónica. Ya, con la banda sinfónica. Claro. Ah, qué buena. Ese de la familia de los Arrepol, casi todos eran. Y el caso mismo que usted se acordaba de que el papá de la María Teresa Lago, Ramón, pues también se crió con nosotros ahí, y vivía en la Plaza Nueva, aquí en Pedro Aguirre Cerda. Ya. Sí, pues. Ahí participamos con el Loco Cisterna, toda esa gente que estuvo en la aviación después. Y, perdón. Como anécdota, dice usted, cuenta también que para la publicidad de sus carteleras Sí, tenían un pintor letrista sí, propio que configuraba a mano alzada los letreros publicitarios claro. y que se instalaban en lugares estratégicos. Así, se instalaban en un ejemplo justamente en el teatro, o sea, en el Capulicán, en Santa Sofía, y el otro allá en Chihuahua. Oye, y no es menor el ingenio que tienen que tener, y en ese tiempo la importancia que tenían estos señores para publicitar Claro. la cartelera, y eran habilidosos, ¿eh? En la Claro. letra, Una y letra. eran muy buenos dibujantes. Arte. Claro. El arte visual y con muchos colores. Bueno, ahora aparecen estas cosas que son más tradicionales, así, pero antes era puro Bonito puño nomás. nomás. Mano nomás, Está po. bonito. Oiga, fíjese que ese tipo de trabajo, de oficio,
hasta hace poco estaban relegados a los taxibuses para hacer los letreros, Claro. ¿cierto? Walkie, Sí, Chihuayante, sí, todo eso. sí. Fuera de servicio. El chico, Servicio especial. el chico García, que vive en Coquimbo arriba, él todavía hace letrero. Letreros, ¿ves? Nosotros para la Junta de Vecinos le mandamos a hacer también, porque yo lo conozco de cuando lo hacía para los taxibuses. ¿Ves? Y Viene el de esa- oficio y el arte, oiga. No, y un ejemplo usted ve el caso del Festival de Viña, o el Festival de, ¿cuánto se llama? El otro festival también que es famoso en Olmué. ¿Se acuerdan que hay unas personas que escriben? Sí, los letreros, todos Las que aparecen ahí. pancartas. Uno va, Te amo, Chayanne. oye, antes de entrar, las personas se ganan ese porque Sí. están con los plumones y las cartulinas ahí. Sí. Entonces van, quiero saludo a mi mamá de Claro. Chihuayante, o saludo a Juan Ramón. ¿Cuánto vale eso? Luquita, 2 lucas. Ya. Se gana Ahí hay un arte. un arte también, pues, de sacarle provecho Claro. a la instancia. Así es. Y ahí nosotros, no sé si le conté, también un ejemplo, nosotros aquí ganamos. ¿Cómo ganamos nosotros la gratuidad para entrar al teatro? Me imagino que portándose bien o haciéndole favores también a las personas, ¿o no? Al teatro, nosotros ¿cómo se llama? Hacíamos aseo. Ya. Porque los piñones, las castañas, todas las cuestiones quedan. Así que le ayudaba al hombre que estaba a cargo ahí, me ganaba la entrada para ver ahí. Y la otra, que peleamos aquí, armábamos unas peleas más o menos, o sea, bueno, unos con otros que eran más grandotes, porque los cartelones, los últimos cartelones llegaban hechos tira acá, porque teníamos que ir a buscar los cartelones para guardarlos. Entonces ya, te ganaste el pase para ir a ver la película tanto. Las películas, famosas películas. Antes eran, sí. Oiga, ¿usted se recuerda desde qué época y qué función cumplía don Eduardo Montero Vera? Que en paz descanse hace sí, poco. Sí. Bueno, don Eduardo era también, parece que era pariente de la señora del último dueño que tuvo Por ahí va la cosa, el sí. señor, el Teatro Higgins. Y después él tuvo un negocio al lado, en este caso del norte, por el Maquiller. Y ahí después ya ¿cómo se llama? Compartía, prácticamente como coordinaba el asunto cuando traía las películas, porque Yeah. el dueño, y él hacía como administrador, Como entre administrador comillas, del teatro. del teatro. Oiga, debemos decirle a toda la gente que nos están escuchando, que nos van a ver después en diferido, que el Teatro Higgins que estamos hablando es el actual Club de Toro. Así es. Sí. Es el actual Club de Toro, que antes fue la Hot House, que Claro. fue una discoteca. Sí. Tuvo varias funciones también dentro de eso. ¿Hay algunas que se acuerde usted, estimado amigo Nelson? Claro, o sea, un ejemplo, bueno, como dice usted, hubo un negocio ahí, ferretería, pero a los lados, o sea, es el asunto de la Hot House, que Claro, tenía todavía el claro. letrero más arriba, donde está el Club de Toro, hay un letrero Hot House. Sí, la discoteca ahí. También tenía tuvo el después. cubo. ¿Ah? Tenía un cubo muy particular ahí cerca Sí, la Hot House. Claro. Le quiero hacer una pregunta. Sí. Me lo permiten, mire, porque hemos conocido la gloria de todo lo que fue el teatro, la familia chihuayantina, patrimonio muy importante en el proceso de industrialización. Comenzó a crecer el teatro, iba muy bonito todo. Sí. Pero ¿qué comienza a pasar en el camino, don Nelson, para que después ya el teatro, en definitiva, Se cierre fue. sus puertas, claro, como tal? Claro, lo que pasa es que ya pues, llegó la televisión. Pues. La tecnología jodió todo. La tecnología, mucha gente después se quedó viendo las mismas películas que le en el teatro, las vio por intermedio de La televisión. La La televisión. casa. Y la calentito. casa, ya después llegaron los nuevos, ya empezaron a. Usted ya se conecta con una película, como dice, de antaño. La nueva tecnología desfavoreció entonces el Entre teatro, la paréntesis, marcha. las 2 veces que he venido invitado acá al cine acá, de la sala escénica, lo he encontrado que el otro día me dijeron que aquí en el Cojo, que venía entrando el caballero que da las películas, decía un caballero, venía llegante. No, lo vi así, no. Pero yo lo encontré, oiga, pero tan perfecta la película, va a ser tan antigua, no se ve Bien conservada. me llamó la atención eso. Sí. O sea, no sé si será la tendrán tanto,
como dice usted, y yo en Santa Juana, por eso que era de mi familia, de ahí conozco al Lito Muñoz, que era el Guaso de Santa Juana. Mi compadre, sí. Ese hijo de mi tía, ¿cómo se llama? Era nieto de mi tío Ramiro Cuevas, que él tenía un negocio grande ahí. Y resulta de que ahí siempre pasamos a comprar ahí, después que pasamos en el bote, ¿ven? Y íbamos al río Lía, para el Guayeregüe, esas partes, íbamos nosotros. Ahora ahí. Entonces parcelas, todo, y ahora están todos parcelados y grandes, donde la gente va a pasear allá. Sí, camping. Bonitos camping. Así que, no, me refiero yo, a ver, ¿cuál fue la pregunta? Sí, estaba preguntando de don Leonardo Montero. Ya, él claro, y después lo conocí ya después como cuando trabajó con don Bartolomé Col, ¿cómo se llama? El caballero del Hop. Del Club de Toro, que él tenía una panadería en Coquimbo y después se vino acá al frente de los Bacaros, que los primeros supermercados antes que hubieron en Chihuayante, y ahí después formó la Trigal. Panadería Trigal. Sí, y ahí fundó después también de las pizzerías que está acá, donde está la señora. El Rocinante, donde estaba la señora Peta, le decíamos la señora Peta, llegaba acá primero y después le vendieron que se fue para arriba, después cerca primero acá. Sí, acá. Después estuvo por allá, claro, cerquita de nuestro hogar. Sí, cerca. ¡Qué bendición! Entre Progreso y Bio Bio. Sí, después ve la señora Petita. La señora Aranea, la bellona. Claro. Oiga, don Eduardo Montero nos entregó algunos datos aquí para que tú dice, en su gestión fue acompañada de la gestión de don Eduardo Montero, fue acompañada de los siguientes trabajadores a su cargo: don Víctor Mora, encargado de actividades menores, aseo acomodador, don Idelfonso Candia, encargado de proyección de películas, el cojo se cortaban las películas exhibidas, don Raúl Flores, encargado de la publicidad a través de la confección de los afiches. Es el que hacía el papá, el conejito, Flores. Gabriel Gutiérrez, Pirincho. El Pirincho, el que le nombraba yo, se escribió conmigo. Sí. Ayudante de aseo y los mandados. Sí. Mire cómo quedan registrados aquí. Sí, buena. Sí. Y el Mora jubiló aquí en el Cefam Pinares. Morita. Sí, pues el que vivía ahí en Progreso. Así es. Sí. Antes de ayer se andaba curando igual que yo. No le puedo creer. Somos de la misma edad, más o menos. Del 49. Oiga, don Nelson, mire, hay una pregunta que también la mantengo acá. El Teatro Higgins fue muy importante acá en nuestra comuna, un aporte a la cultura, por supuesto, por todo lo que él fomentó, pero también tenía una competencia. Nos dicen que había una competencia muy cercana. Cuéntenos un poquitito de esto, así como que competían. Claro, lo que pasa es que, bueno, antiguamente fuera de las películas, nosotros veíamos los noticieros, porque yo conocí los grandes clásicos de la Católica, la Chile, por un noticiero que se llama Emelco. Emelco. Por ejemplo, la noticia ahí alguna vez se escuchaba la voz de Sergio Silva. Claro. Que tenía una voz. Claro. Que decía a veces cuando salían, la vuelta al mundo. ¿O cómo es la vuelta? Sí. ¿Un instante? ¿Cómo una cosa si no así? salía el león de la Metro, un Golden Mayer. El mundo al instante. El mundo al instante, justamente. Pero también en el teatro O'Higgins ya sabemos que se dio un uso muy, muy importante en donde la familia disfrutó. Pero también nos cuentan que el sindicato Caupolicán era en paralelo, también era como competencia del qué espectáculos daban ahí. Ahí quiero llegar también, como llegaron harta, ¿cómo se llama? Cantantes, también gente que hacía teatro, de espectáculo ahí, se vieron varios. Pero yo vi primero las primeras, don Guillermo Reimann, que el abuelo de Carlos Benedetti, él vivía, era como el administrador del sindicato, y él vivía atrás. Entonces él se conseguía por intermedio, no sé si una embajada, películas, y las proyectaba con una máquina de allá, y las proyectaba en el mismo, en la pared, en la muralla, en la muralla de la calle Santa Sofía, y las proyectaba, y nosotros película gratis, se llenaba, claro, también. Ese era aprovechar de la noche. Claro, ese es un ejemplo que tenía fuera de que también organizaron los campeonatos de béisbol, muy nombrado acá en Chihuayante, que de ahí salieron muchos jugadores que después, y las peleas de box también bueno, aparte, el sindicato caupolicano, ustedes saben que donde está la hélice,
Ahí está el Teatro Caupolicán antiguamente, o sea, el Sindicato Caupolicán, ahí estaba antes, la pasada. Era un teatro de madera, o sea, un sindicato de madera. Ahí habla del 33, pero cuando se fundó el sindicato. Pero el cordón es el nombre que tiene arriba el Machaza, o Caupolicán. Sí. Pero resulta que después, no sé exactamente cuándo se construyó la otra parte. El que actualmente es el sindicato. Correcto. Ya. Pero resulta que ahí, un ejemplo, según mis tíos y padres me nombraban que vino el famoso Godoy a hacer una exhibición acá, porque también... ¿Arturo Godoy? Arturo Godoy. Aquí en el teatro, cuando estaba el Teatro de Madera. Ya. O sea, en este caso el Sindicato de Madera. Correcto. Y después de ahí quedó como una coteca, una cooperativa de trabajadores, y después se colocó al lado, que hay una farmacia, después también al lado, las tetes, al lado. La farmacia, ¿Las que está tetes toda qué? esa. Ya. La farmacia. Ya. La farmacia. No, la otra era el Coco Estete, es el antiguo Coco. Esa es la otra farmacia. No, como le digo, el sindicato, y ahí tenían esa proyección, claro. Como le dije yo, que después de cuando quebró la empresa el 82, estuve a cargo yo un tiempo, seguía viviendo don Guillermo ahí. Correcto. Y trajimos para financiar, porque no aceptaban descuento por planilla. Arturo, el hermano de Ramón, era el presidente del sindicato, y llegaron varias personas a actuar, o sea, un ejemplo, y ahí nos pagaron un derecho para poder participar en el famoso, ¿cómo se llama? El teatro. Ya, correcto. A propósito de eso, yo le voy a contar que la otra vez conversamos con el alcalde cuando se pretendió la primera cuestión de la bajada del bajo nivel. Ya. Yo le dije, no le va a pasar lo que del Paicaví, lo de allá del Se norte, inundaron. todo se inunda esa cuestión. ¿Por qué? Porque aquí en Chihuayante, para que la gente sepa, Chihuayante usted, mientras más al cerro, más arriba y más capa. la napa de agua está más cerca, prácticamente en el valle donde se inunda, en el canal Papen. Todo eso, usted entierra una pala, saca agua. Mientras que yo mismo vivo en la población Emilio Rojas, Libertad, o sea, un ejemplo, el Emporio Alemán, o el antiguo cementerio, cuando empezaba por los calles de los Castaños, que antes la gente le decía cementerio, se llama la calle de los Castaños. Ah, hacia sí, por el río, antiguito. había el padre Rojas hizo para abastecerlos de agua, para vender, igual que la Alexis Sánchez en Tocopilla. La gente sacaba agüita de ahí o iba a buscar al río, pero era muy peligroso porque era... Claro, Y Biobío ahí era peligroso. una quebrada. Buscar agua. Entonces tenían el panteonero era Mancilla, era un viejito que lo tenía contratado a la Iglesia Católica, el cementerio era católico. Claro, antiguamente eran Sí, católicos. Claro, entonces la primera parte. Y resulta que de ahí tenía 22 metros y el de acá del Emporio tiene 25 metros de profundidad. ¿Me entiendes? Sí. Mientras más al río, más profundo sale el agua. La napa. Ya. Mientras que usted, entonces, eso es lo que le decía yo, no va a pasar. Entonces llegó y le dijo a Juan Alcaíno, le dijo, como él era ingeniero, no, Nelson me dijo, si lo que pasa es que eso está todo ya más o menos estipulado, que se va a hacer una separación, que no va a llegar. ¿Por qué? Porque en el Teatro Caupolicán, el don Hernán Spillman, papá del Jerry que le decimos nosotros, Sí. del Nano, él era el presidente del sindicato de los trabajadores. Y se le ocurrió porque resulta que quería hacer para que se vistieran los artistas. ¿Me entiendes? Sí. En vez de hacer para el lado, como ahí habían cancha de rayuela, al lado atrás donde vivía Sí. Guillermo ahí, Sí. para no cortar hicieron un subterráneo, como para que se hubieran una escalerita y vestido ya con ya. sus trajes. Duró el primer año nomás. El primer año se llenó de agua. Claro. ¿Me entiendes? Está la napa ahí mismo. Claro, es que ese es el problema. Oiga, Es una anécdota que Sí, buenísima. hay que verla. Y buen dato, buen dato. oye, volviendo al teatro. Sí. Volvamos al Boca. teatro. O'Higgins. Volvamos al teatro. Oiga, don Arturo Muñoz, que usted lo mencionó, a propósito, Sí, quiero sí. que me lo corrobore usted. Sí. Dice en su relato histórico, nos agrega que en el segundo piso de este teatro había habilitada una oficina dental. ¿Lo recuerda usted? Pero el teatro. El Caupolicán. No, el teatro Higgins, de lo que estamos hablando. No, Nos dice aquí don Arturo Muñoz. Sí, no, sí, Arturo, sí. Dice en su relato histórico, nos agrega que en el segundo piso de este teatro había habilitado una oficina dental. Ya, no me acuerdo de la oficina dental. Yo sabía que Ya. era como un asunto. Yo me acuerdo de
que hubo una escuela, o sea, una oficina dental en el sindicato Caupolicán. Ya. Sí. También querían... Y peluquerías también ahí. ¿No? Ya, ya. Ahí el famoso que fue un jugador de fútbol famoso, el Carigallo, le digo, Ramón Oiga, sí, Gajardo. Ahí los nombres... Es que antiguamente aquí en la fábrica había un cura, que era de la familia Becerra y otros más, entraba uno a trabajar, a este le vamos a colocar el pingüino, a este le vamos a colocar ¿Está bautizando? el Arturo, entonces le decíamos el chanchita colorado, el chanchita eléctrico, el chancho aquí, y el papá del Arturo y el Ramón, le decían chanchito, entonces el Arturo fue delgado siempre, entonces le pusieron el chancha flaca. Ay, Dios. Oiga, pero era como parte ahí de la idiosincrasia, claro, del proceso también cultural de nuestra comuna. Habían los trabajadores se conocían como todo, era más familiar el ambiente. El zorro Gurdés, famoso también, de los hinchas que también estuvieron en el Caupolicán, famoso acá, del fútbol. Sí, bueno. Oiga, quiero compartir con ustedes un poco para ir rememorando un poco y cerrando un poco dice vivencias del autor. Me refiero a don Ramón Muñoz, nuestro colega. Nuestro. En la década del 60 conocí este teatro invitado por mi hermano mayor Arturo, Nicolás. Sí. Recuerdo tenía aproximadamente 13, 14 años, creo que fue una función realizada un día domingo, quedando maravillado del espectáculo, otro mundo totalmente desconocido. Descubrí en esa oportunidad su sonido de una generación sorprendente y como las imágenes que se proyectaban secuencialmente en la pantalla grande, tramando el desarrollo de una película. Y no tan solo fue eso, además sorprendido por la gran cantidad de personas que asistían, dándome cuenta al terminar la función del desfile interminable de espectadores volviendo a sus hogares, bajo un ruido de voces comentando el desarrollo y la calidad del espectáculo. Eso era como como el relato de la primera vez ir a un teatro, porque si uno hasta el día de hoy se sorprende, uno va a los teatros modernos a ver una película al mall y lo que más fascina es el sonido, como te atrapa. Y acá tiene que haber sido igual. Sí, no, así como dice usted, era porque era de los pocos espectáculos que se veían también en nuestra localidad, en nuestro pueblo. O sea, eran llamativos. Así que interesante, muy interesante todo esto que es parte de la historia. Bueno, ahora mismo también se prestó tanto en el Teatro Higgins como el Sindicato Caupolicán. Ahí se vinieron varios personajes que fueron presidentes de la República, o dirigentes, o sea, políticamente. Bueno, desde el tiempo de elecciones van a todos lados. Claro, no, pero de todas maneras ahí se llenaba de gente también, claro. Y bueno, antiguamente, cuando yo más o menos me di cuenta, estaban predominando los gobiernos radicales. O decía... los famosos radicales. Don Pedro Aguirre Cerda, toda esa gente que dejaron una huella. El mismo caso que ustedes de Los Álamos. Sí. Juan Antonio Ríos, ¿usted sabe de dónde era? Cerca de Cañete. Oiga, ¿en qué año más o menos se cierra el Teatro Higgins? Ahí tengo una duda yo. No. Un aproximado. ¿En qué año ya definitivamente se cierra el teatro? Pasadito los años 60. Pasadito los años 60. No, a ver, 73. 73 fue. Sí, porque me acuerdo yo como que estaba todavía vigente cuando con un colega mío tuvimos que ir a hacer una defensa por la ENU. ¿Me entiendes? O sea, un ejemplo, la escuela, y aparecieron un par de personajes aquí de derecha. Entonces nosotros nos fuimos a gritar y nos fuimos a funar un poco nuestra juventud, un grupo, decirle que eso era mentira, que estaban haciendo esa cosa, porque prácticamente hay mucho, ¿cómo se llama? Que habían poco aquí en Chihuayante, verdaderamente nunca ha predominado la derecha. Entonces llegaron gente de afuera, inclusive un cura andaba metido también, pero de otro lado. Claro. A entregar su discurso político, y ustedes ahí como juventud fueron a reprocharle y a manifestar. Claro, porque él no conocía que haya trabajado con el Padre Rojas, y el Padre Rojas lo expulsó aquí, que era don Márquez, el cura Márquez, que fue después tuvo problemas. Claro. Murió primero porque después, si no, era pedófilo. Sí.
Márquez de la Plata. Márquez Sabando. Márquez Sabando. Raúl Márquez. Oiga, qué interesante tema, don Enrique, Sí. el día de hoy. Ya estamos ahí prácticamente. Ya estamos llegando al final. Sí. Y el que quiera apreciar el teatro puede ir a visitarlo. Oiga, ahí hay que servirse unas ricas parrilladas con Sí, una publicidad, sí. ahí al Club de Toros. Muchas gracias, don Enrique, por esa invitación. La verdad que no la esperábamos, nos sorprende y agradecemos su gentileza como siempre. La producción del programa invita. Don Escúchanos, señor, te lo rogamos. Gracias. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa, ya de nuestro quinto programa, estamos, ¿no? Aproximadamente, sí, pues. Nuestro quinto programa. Cuarto programa. Nuestro cuarto programa hablando de Chiguayante, su memoria, su historia, Sí. para hablar del Teatro. el patrimonio inmaterial, material, de lo que la gente ha hecho por construir, aparte de las autoridades, ¿cierto? Hay gente anónima que contribuye en el desarrollo de la comuna. Así es, pues. Yo lo único que, aprovechando toda esta construcción, infraestructura que tiene como las salas escénicas, que son para mí una maravilla, ¿me entiendes? Igual como ya luego vamos a hacer la parte deportiva, la escuela, sí, los estadios, o sea, el estadio chico que es el de Mario Ben, que nosotros... Nuestro polideportivo que se viene. Claro, todo ese asunto del estadio Anfa arriba. Y yo lo único que le pido, en este caso por intermedio de ustedes también, o sea, como dirigente vecinal y deportivo, que se vuelvan ojalá de alguna manera, bueno, cuando ya se arregle el asunto de la pandemia, todo, ver como ustedes mismos que participan en la parte de la cultura, los famosos canales. O sea, un ejemplo, porque ahí, así como ¿quién no conoce, o sea, mundialmente el canal de Río? Claro. O sea, un ejemplo, hay otros canales en otros lados, y aquí también, por ser un ejemplo, la otra vez veía unos casos ya que usted ve la parte de la cultura, de los canales que se producen en Arica, Claro. Sí. o en Chiloé, todas esas cosas. Muy hermoso. Muy hermoso. Sí. Y sabe que es importante porque tenemos que seguir soñando. Las personas que no sueñan dejan de vivir. Y si es un deseo de nuestra comunidad, obviamente que de alguna manera vamos a tratar de unir fuerzas con energía positiva para que así sea, cierto, para volver también, que eso fue una parte muy, pero muy importante y destacada. Claro. Después en algún momento tenemos que hacer programas también, don Enrique, respecto a eso, de los carnavales. Oiga, interesante tema, pero se nos acaba Don el Nelson tiempo. Peso, un tremendo personaje de nuestra comuna. Gracias. Le agradezco en nombre personal y del programa su voluntad, disposición para venir a contar su historia que tiene relación con el teatro, tan cercana por lo demás con el teatro O'Higgins. Sí. Le dejamos ahí los micrófonos para que se despida de todos los que nos están escuchando. Bueno, como usted dice, don Juan Ramón, es su... Enrique. ¿Ah? Enrique. Don Enrique. Ya, le quiero agradecer por la invitación que me han hecho para exponer algunas vivencias que se tuvimos en la niñez prácticamente mía y que siempre las recuerdo como que fueran hoy día. Y esa es una de las cosas que uno debe preocuparse, de esas cosas bonitas, bellas y alegres que pasamos nosotros en nuestra vida de adolescente y infancia. Sí. Así que le agradezco a ustedes por también la oportunidad que nos da para poder difundir algunas cosas de que alguna gente a lo mejor no escucha, o sea, no sabe. Claro. Eso es importante, que nosotros fuimos una bella localidad, pueblo, ahora somos comuna, como le digo yo, somos una gran ciudad, le dice al alcalde la otra vez, por otra cosa. Este mismo anda en bicicleta, yo recorro Chiguayante en bicicleta, y le pido, si están haciendo una ciclovía, no quiero ver que me cubran con estacionamiento de vehículos, me tapan la ciclovía. Claro. Es una cosa como una autocrítica que la otra vez se la planteé, y que en el sector aquí, un ejemplo, hay muchos sitios, Eriazo, que hoy día mismo estaba en una reunión con don Marco Muñoz y el señor jurídico y el gente de la parte del Cujao. Al lado del cementerio hay un terreno que hace 40 años que está Eriazo, que lo ocupaban algunas veces para los 1 de noviembre. Yeah. De un señor ex parlamentario, de don Osaín Sabat. Y resulta que ya hace en marzo tuvimos una reunión con un representante de ellos, que es su nieto, y se comprometió a cerrar ahí porque está lleno de vehículos chocados,
y como soy dirigente de esa población, de la Junta de Vecinos, la gente está pidiendo porque y hay estacionamientos clandestinos, o sea, un ejemplo, se producen botaderos de basura, de varias cosas más. Entonces, nosotros tenemos que luchar para que nuestra comuna sea ciudad bella, o sea, en este caso, nuestra comuna, ¿me entiendes? Culturalmente nos falta, vamos todos para allá, porque claro, eso es lo bonito. Y también nos falta un poquitito de respetarnos los unos a los otros. Obvio, claro, un respeto. En el mismo caso que nosotros usamos mascarilla en este momento, una de las cosas que siempre acompaña a mi esposa también, que lo da una indignación cuando vimos las mascarillas botadas en el suelo. ¿Me entiendes? ¿Cómo uno va a tener una pequeña voluntad de sacar y dejarla donde corresponde? Claro. Es una cosa. Tenemos que ser autocríticos y respetuosos. Sí. Queremos agradecer en esta oportunidad el que ustedes hayan estado junto a nosotros. Don Enrique Cruces Neira, muchas gracias, interesante conversación, la pasamos súper. Muchas gracias, don Enrique, por estar junto a nosotros en esta oportunidad. Ahí están los micrófonos para que se despida nuestro público. Agradecerle a todas las personas que se dan el tiempo para escuchar y también, por supuesto, agradecer a don Nelson por toda esa vivencia entretenida que está dejando un tremendo legado a nuestras futuras generaciones. Así que nada más, pues grato de estar un nuevo programa ya al aire y finalizando. Nos quedan hartas sorpresas todavía. Muchas gracias, don Enrique. Hasta un nuevo programa. Recuerde, Chihuayante Histórico, financiado por la Subvención de Cultura del Gobierno Regional del Biobío, aprobado por el Consejo Regional, que habla sobre el patrimonio tangible e intangible de nuestra comuna de Chihuayante. Hasta un próximo capítulo. Que tengan una excelente jornada. Muchas gracias por la sintonía. Chao, chao. A Chihuayante llegué antes que saliera el sol. Todo era oscuro y gris, sin la belleza de hoy, hasta que te conocí, después de mucho vagar, viajando de norte.